solamente permitan salvaguardar a una de las dos partes, es decir, la economía o la población, y un segundo caso en el cual podamos enfocarnos en una de las dos y esto no va a significar descuidar la otra. En cualquiera de las dos métricas que se puedan establecer durante el debate, vamos a demostrar cómo efectivamente se va a preferir salvaguardar la economía por sobre la población. En ese sentido, vamos a empezar caracterizando algo sumamente importante y es el tema de que durante una pandemia, que por cierto también podemos tener dos tipos de pandemia, esto lo voy a tratar más adelante, que pueden ser que sean, su peligro sea el contagio y en un segundo punto que sean letales. El punto radical es que el salvaguardar la economía siempre va a funcionar de manera activa. Es decir, el hecho de salvaguardar la economía como un elemento, como un ente, como algo que vamos a salvaguardar, va a permitir beneficios de manera activa, mientras que salvaguardar a la población va a ser de forma pasiva. La población durante una pandemia no puede ser un elemento que ayude a la propia situación que amerita afrontar la pandemia. La propia población entonces pasa a ser un elemento pasivo. Teniendo estos dos elementos en cuenta, paso con la primera carga probatoria argumentativa, y es el tema de cómo un buen sistema económico permite menos perjuicios a corto, mediano y largo plazo. Entendiendo esto, que salvaguardar la economía ahora mismo va a permitir incluso entonces salvaguardar mejor los intereses que entendemos de la población, no solamente, no ahora mismo, pero sí en el mediano o largo plazo, cosa que al salvaguardar primero la población va a ser el efecto contrario. Entonces, ¿qué es un buen sistema económico? Un buen sistema económico tiene que ver con particularmente que se dé un buen intercambio entre bienes y servicios, que haya un buen individuo, tengan mínimas capacidades de poder, mientras que sea una persona activa, estar presente para resguardar sus necesidades básicas, se hace como pagar su servicio de agua, su servicio de luz, es el hecho de que pueda tener capital, tiene que ver con una moneda fuerte, esto es ver representado en la medida en que hay un desarrollo económico en todo el país de producción, de comercialización, de mercado, de industria y que permitamos tener por diferentes sociedades los recursos que den confianza a esa moneda que particularmente se la da a la población. ¿Qué pasa con todas estas cosas, características que le estoy mencionando de la economía en sí misma? Que permiten cosas que son fundamentales para una buena situación en una pandemia. ¿Qué son las cosas más sustanciales para poder afrontar una pandemia y para poder sobrevivir a ella y que el perjuicio post pandemia no sea tan malo, que la situación post pandemia no sea tan terrible? Es el hecho de tener particularmente un buen sistema de salud, un buen sistema hospitalario mientras estamos en la pandemia y un buen sistema de provisiones. Esto tiene que ver con la comida, con el agua, con internet, con la luz, que todo este tipo de cosas, que todo este tipo de servicios puedan mantenerse a flote aún con las personas por más tiempo, poder mantener la seguridad, poder mantener la estabilidad de frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas, el salvaguardar a la población significa directamente el hecho de no arriesgarla, el hecho de que las personas no vayan a la calle, el hecho de que las personas no vayan a trabajar, el hecho de que las personas no hagan esta cosa, no hagan la otra. El hecho de incluso también, que es lo que se ha visto y supongo que es por lo que sale este debate, es el hecho de darles bonos, de seguir pagándoles, de seguir depositándoles su dinero. ¿Qué sucede con estas cosas, sin de nuevo hacer nada porque la economía se vea a flote o se mantenga de manera estable? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Que resulta que los recursos no son ilimitados. Que los recursos son finitos. Tú no puedes, sin saber hasta cuándo va a durar un momento de pandemia, que normalmente es así, no se sabe bien en qué momento se puede solventar, porque por eso es una pandemia, porque se ha salido de las manos, pues tú no puedes ponerte a privilegiar a la población cuando todo el sistema en resguardo, pues se caiga. ¿Qué sucede? Pero creo que Karina me vas a dar un punto de una vez porque después me voy a alargar. ¿No? Ok, continúo. Entonces, ¿qué es lo que sucede particularmente entonces? Que el valor que le podemos dar a todo el sistema estructural, y es lo que vengo a defender con esta carga probatoria, señores jueces, es que el cimiento pesa más que los jarrones de porcelana. ¿Cuál es el gran impacto de esto entonces? Que el cambio trascendental después de la pandemia es que sistemática y estructuralmente más vidas van a verse afectadas con el cambio. Es decir, si nosotros
privilegiamos y salvaguardamos la economía, intentamos que tomar medidas y acciones, que esto no significa que la gente todos vayan a trabajar y seguir como si nada pasase. Eso afectaría a la economía en sí misma también, porque el contagio, por tanto, sería mayor. Tiene que ver más bien con no dar este tipo de ayudas, con buscar otros métodos para que la producción se siga dando, para que agentes de trabajo y de producción muy particulares sigan produciendo, sean estos, por ejemplo, los de la comida, sean estos, por ejemplo, los del el sistema de producción petrolera para el poder para poder transportar comida a lo largo de un territorio. Este tipo de gente sigan trabajando. Entonces, en ese escenario es mejor, ¿por qué? Porque aunque van a haber más afectados en el corto plazo, más personas se pueden ver afectadas en el corto plazo, vamos a tener un sistema más fuerte que los pueda defender y que pueda reaccionar y accionar más rápido ante la demanda de problemáticas de contagio, de enfermedad, de necesidad de cosas, que si es al revés. ¿Qué pasase si privilegiáramos o salvaguardáramos en esta comparativa a las personas, a la población en lugar del sistema? Pues que efectivamente en el corto plazo se veríamos menos afectados. Incluso si tenemos un buen país con un buen sistema económico antes de la pandemia, podríamos decir que el problema que teníamos menos afectados en el mediano plazo, pero es que a largo plazo el gasto que se va a hacer de forma irreversible. No va a haber manera en que esto se pueda sostener después. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando se aumente de nuevo, cuando la pandemia pase, el sistema de consumo va a volver a ser el mismo. La gente va a salir a la calle volviendo a recobrar la vida que ya tenía y empezando, y se van a ver con una situación con la cual no van a poder, manejar. Y es el hecho de que quieren gastar mucho, necesitan, porque el sistema no va a poder multiplicarse todo ese capital que ya ha sido gastado. Entonces, sistemática y estructuralmente, prácticamente toda la población es la que se va a ver afectada en el largo plazo, a menos que pertenezcas a una élite en que la economía realmente no sea una problemática. Toda la clase media y toda la clase baja, sea en cualquier país del mundo, se vería fuertemente complicada, sistemáticamente afectada. ¿Por qué? Porque los trabajos, probablemente el que le paga normalmente le vaya a pagar menos una vez pase la pandemia, porque hubo mucho gasto, probablemente haya menos comida, probablemente haya menos medicina. ¿Saben qué sucede, señores jueces? Que cuando con el tema de la pandemia se nos olvida que existen otras enfermedades, que existen otras problemáticas. En este sentido, el sistema económico resulta ser fundamental para poder afrontar no solamente la pandemia, sino después de ella. Muchísimas gracias por su atención. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Estoy viendo que hay un delay, advierto para que sepan que son como 4 segundos de retraso para que estén conscientes con eso. O sea, que no escucho a veces los puntos al tiempo real y lo del cantado del tiempo. Igual estoy llevando un cronómetro. Ajá, Karen, chévere. te pido los puntos por el chat o por aquí. Por ambos. Yo trato de fijarme en lo que pueda, lo que llegue primero, lo que el internet primero me llegue. Ok. Sí, ok. Bien, señores, aquí tenemos una dicotomía bastante interesante y un primer ministro que realmente no cumple su rol, no nos establece unas posiciones congruentes con respecto a la moción, porque no nos establece definiciones concisas que permitan regular el debate, siendo este algo tan amplio que se puede prestar a las confusiones. Y ese es el primer fallo que tiene nuestro primer ministro, porque tenemos lo siguiente. No nos explicó el tema de las pandemias activas o pasivas, simplemente lo mencionó. Disculpe, de los tipos de pandemia, habló de cuándo eran acciones activas y pasivas, pero no nos queda claro porque no lo define bien, sino que se vuelve confuso. Nos habla de salvaguardar la economía y nos dice de tomar buenas medidas, pero no nos dice exactamente cuáles, simplemente nos dice no dar ayudas al gobierno, que la gente siga produciendo, pero esto no nos define por qué son buenas medidas, sino que simplemente dice, se limita a decir que son erradas y no nos entiende el verdadero espíritu que se esconde detrás de esta moción, que es bastante complicada y vamos a tratar de consolidarla. Entendemos lo siguiente. Tenemos un buen sistema económico no es solo bueno per se porque haya capacidad de poder adquisitivo, porque haya producción, son elementos que hacen que una economía sea sana, más no son
lo más importante. Tenemos que entender que la economía, como bien trató de definir nuestro primer ministro, es la administración de recursos que son escasos. Pero hay un elemento importante que nuestro compañero olvidó mencionar, y es que la economía se estudia per se para el hombre, y ese es el elemento que faltó, porque no es solamente que los recursos son finitos, sino cómo el hombre puede desenvolverse en ese entorno donde los recursos son finitos, atrayendo un nuevo elemento a esta ecuación. Y es aquí donde tenemos que ver lo siguiente. La economía principalmente se trabaja bajo la modalidad de un circuito económico, en la que nos describe cómo a partir del individuo que trabaja, genera dinero que va de empresas, corre a través de las familias, permutan los impuestos, los estados, y es un circuito, es un círculo que se repite constantemente, porque nos habla de cómo a partir del individuo genera recursos y recursos finitos, y cómo esto lo administra y cómo el Estado, siendo una entidad macro, trata de muchas teorías económicas. No hay una per se que te diga, esta es la solución para que la economía sea buena. Y es un debate que no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque hay quienes defienden una teoría clásica liberal que nos habla de que la economía se regula sola y otra en la que nos habla de que el Estado la regula. Pero ¿por qué todo esto es importante? Bueno, empecemos por lo que es el caso nuestro. Es que la economía sin el hombre no funciona, no hay economía. Si la humanidad per se no existe, la economía queda totalmente inutilizada. Y más allá de qué es lo que es una buena economía o no, si tú no trabajas al elemento principal que es motor de esta economía, que es el hombre, la misma tarde o temprano se va a ver afectada. Y ese es el fallo principal. Independientemente de que digan, no, es que en el corto plazo no se ven las consecuencias, pero en el largo y el mediano sí. Bueno, le explico lo siguiente, señor. Si en el corto plazo no tomas las consecuencias, simplemente proteges una economía, afectas a tu población y la ecuación va a alterar el mediano y el largo plazo, porque no se tomaron las medidas suficientes para proteger para proteger a la población, y la pandemia simplemente generó estragos. ¿Qué pasa? Estas mociones no son gratuitas. Estas vienen inspiradas en, por ejemplo, lo que fue las medidas que aplicó el gobierno de Reino Unido de Boris Johnson de no tomar medidas de protección de cuarentena para que la economía se siguiera sustentando. ¿Qué pasa? Miren lo que está ocurriendo hoy en Reino Unido. Están llamando a la cuarentena porque se ha expuesto demasiado a la población, independientemente de que la economía trató de mantenerse como si nada. En un punto determinado de la historia hubo tantos contagios que esto llevó a que los sistemas hospitalarios colapsaran, generando que a su vez esto fuera un mayor gasto para el Estado, generando incertidumbre, y la incertidumbre generó que desequilibrios económicos establecen eso. Karina, pero entonces tú me estás hablando de no resguardar a nadie, sencillamente no hacer nada y no tomar medidas. Nunca dije eso. Estás tratando de poner palabras que yo nunca dije. Lo que yo estoy diciendo es que se debe salvaguardar primero a la población, y en función de cómo tú resguardas a tu población, moldeas la economía a lo mismo. ¿Por qué? Tienes que tomar unas medidas preventivas para evitar que la pandemia genere estragos, y después, medianamente, como tú vayas moldeando, vas adecuando a la economía. La economía igualmente se va a ver afectada porque las pandemias, al igual que las escasez, son variables de tipo externo que afectan a los sistemas productivos de los circuitos económicos. No se pueden predecir del todo, y son afectaciones que tarde o temprano la van a dañar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una pandemia hay un riesgo que supera los riesgos normales. Por ejemplo, a lo mejor en otra coyuntura tú puedes decir, tienes que proteger a tu economía, pero en esta el activo principal es el hombre. Entonces, el fin de la economía es generar un equilibrio. Cuando el gobierno le da dinero a los ciudadanos es para estimular el comercio, no simplemente como en otra coyuntura tú pudieras interpretar, esto es bueno, porque esto es malo, perdón, porque quieren quieren ser medidas populistas. En este momento estás viendo cómo al resguardar a tu población, estás afectando a la demanda y hay un exceso de oferta. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Trata de inyectar dinero a la economía para estimular esa demanda. Ven que la interpretación de las teorías clásicas se tienen que adecuar en función al momento. Entonces, si simplemente tú vas a dejar a la economía fluir y no
vas a proteger a tus ciudadanos instándole a que tomen medidas, la economía igual se va a ver afectada. En cambio, si tú propones medidas de cuarentena, informas a la población y tomas las medidas Eso punto. económicas adecuadas en función a esto, vas a ver un mejor resultado. Establece, Nelson. De nuevo, Karenina, tomar medidas preventivas es aplicable a las dos cosas, es resguardar los dos elementos, no uno. Está fuera de mí. Pero exactamente, pero estoy diciendo de que primero, porque esa es lo que tengo que defender, es que ¿por qué por qué esta casa no prefiere salvaguardar la economía primero antes que a su población? Y eso es lo que estoy tratando de probarte. Mi carga probatoria es por qué la población debe ser la primera toma de decisión en el corto plazo. Porque la economía se va a ver afectada y vas a tener que trabajarla. Pero si descuidas al hombre como el principal elemento por la economía, sencillamente tu medida económica, por más buena que sea, igual se va a ver colapsada, que es lo que está pasando en Reino Unido, que pensaron que simplemente por dejar a todo el mundo salir a la calle y garantizar la economía, no iba a ocurrir nada. Ahora, si usaran como en Corea del Sur, que protegieron, las cosas serían distintas. Tiempo, Gracias. Karen. Antes, ¿puede alguno de los panelistas poner en el chat cuando hablan y cuando cierran? Pues, como hemos hecho en todos los debates, es que si no, nos perdemos. No, no puedo. Solamente estoy dando el tiempo aquí. Porque no Ok, yo lo pondré, yo lo pondré. Yo pensaba que no lo iba a poner, por eso no lo había puesto antes. Y lo acabo de anotar. Yo lo voy a comenzar a poner. Señores jueces, ¿cuál es el tema con el caso de Karenina? Que ella no me está dando razonamientos de por qué prefiere salvaguardar la población por sobre la economía, porque la población es más importante que la economía per se. Los razonamientos que me está dando son lo lógico que hay que hacer en cualquier pandemia sin tener en consideración si debo resguardar uno o el otro. Medidas preventivas de cuarentena, sí, es que es una pandemia, eso hay que hacer. No importa si mi interés es resguardar la economía o la población. La medida preventiva es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque afecta a la población, porque todos se van a morir, y porque afecta a la economía, porque la gente va a estar enferma y se van a estar muriendo y la economía no va a poder desarrollarse. Ese punto es ambiguo para cualquiera de los dos casos. No demuestra su carga probatoria, que es explicarme qué medidas particulares ameritan salvaguardar la población y por qué va a ser menos perjudicial que salvaguardar la economía. Que sí les he explicado yo y cuál es el enfrentamiento entre los dos mundos. Por ejemplo, poner a trabajar a más gente de la que no se debería. Por ejemplo, dar dinero o bonos a las personas que están en su casa haciendo nada. Por ejemplo, que los patrones, por así decirlo, sigan pagando a sus empleados pese a que estos no están yendo a trabajar. Porque sí, una cosa son las grandes franquicias que pueden seguir pagando durante 3, 4 meses porque tienen bancos de ahorro y cajas fuertes gigantescas, pero a los pequeños comerciantes, por ejemplo, la panadería de mi esquina, no puede seguir pagándole a la gente si no está produciendo en el día a día. Si en el día a día la gente no viene a comprar, allí es donde estamos hablando realmente de un enfrentamiento. ¿Cuál de las dos cosas se ve beneficiado y cuál de las dos cosas perjudica más? Particularmente, yo le explicaba en mi mundo, señores jueces, cómo el hecho de mantener el sistema, pese a que muchas personas sufran en el camino, nos va a permitir después de la pandemia poder revertir esa situación de mejor manera. Porque de nuevo, algo que yo sí he aceptado a diferencia del orador anterior es que en cualquiera de los dos mundos van a haber problemas, en cualquiera de los dos mundos van a haber perjuicios. Se los dije, señor jueces, la diferencia está en que en mi mundo hay más afectados ahora mismo, pero después el propio sistema económico que ha sido salvaguardado, y ahorita explicaré más maneras de cómo esto se da, pues va a permitir que ese tipo de personas, que todo este tipo de personas logren volver a reintegrarse y que ese perjuicio disminuya. Mientras que en su mundo, aunque los afectados sean muy pocos, ahora mismo o dentro de 3 meses, a largo plazo el sistema se va a ver tan mermado, porque el gasto ha sido tanto, porque el tema inflacionario ha sido tanto, porque el tema de la pérdida del capital es tanto, porque la producción ha sido tan poca y por tanto no se han dado los productos que van a ser los que van a llenar el consumo de la población una vez se acabe este tema de la pandemia, pues allí es donde verdaderamente vamos a ver el perjuicio. Ahora bien, Karenina, no se me olvidó hablar del tiempo de pandemias, lo que pasa es que lo iba a desarrollar en este
este argumento, o en este discurso más bien, qué pasa con los dos tipos de pandemia. Hay una pandemia que puede ser la mortal, que cada persona que toca la mata, y hay otra que puede ser la que puede ser trabajada. ¿Qué pasa? Cualquiera de estos dos tipos de pandemia se ve mejor enfrentada en el mundo en el que se resguarda la economía. De nuevo, resguardar la economía no es mandar a toda la gente a la calle a trabajar y hacer como si nada estuviera pasando. Eso no tiene sentido. Resguardar la economía es hacer los menos gastos posibles, aunque cueste la comodidad de las personas. Es que si la persona tiene que estar en su casa con comida pero sin luz, se haga. Es que si la persona tiene que estar en su casa con agua y con luz pero con muy poquita comida, se haga. Es intentar mantener el tema de la vida tanto como se pueda, aunque hayan personas que se mueran, aunque en los hospitales hayan personas que se mueran, no gastar todos los recursos que se puede haciendo una administración del mediano y a largo plazo. Eso es realmente salvaguardar la economía. ¿Y cómo realmente se ha representado en los dos tipos de pandemia? En el primer caso, que es el de la mortal, porque realmente no puedes hacer más nada, no se puede disminuir de mayor manera. Si tú gastas todos tus esfuerzos y todos tus recursos en que las personas no se mueran, particularmente sí, probablemente logres que hayan menos pérdidas humanas, hablando de muerte, pero en el largo plazo vas a caer en lo mismo, y es con lo que terminé mi discurso anterior. Las personas creen, señores jueces, que ahora mismo las mascarillas y las pastillas que ayudan a tratar el coronavirus solo sirven para el coronavirus, pero resulta que todavía existe gripe amarilla, resulta que todavía existe ébola, resulta que todavía existe cáncer, resulta que todavía existe SIDA. Las camillas en los hospitales también necesitan de esos pacientes, y si empezamos a gastar todo en el punto de la pandemia, la afectación va a ser más grande, el impacto es más grande, hay una población más grande que se va afectada. En el segundo caso, que es el del contagio, pues particularmente es justamente el escenario que vemos actualmente, y es el tema de cómo los recursos para el no contagio se ven afectados. Pero ¿qué pasa? Muchas veces probablemente no sea tan necesario mandar a la gente de seguridad a los edificios que los cuiden, pero allí el hecho de que haya probablemente en algunos sitios donde hay pocos recursos, un poco de descontrol social, hay un poco de inestabilidad y la gente salga a la calle y quieran hacer diferentes cosas, allí es donde vemos cómo resguardamos la economía por sobre la población. Preferimos arriesgar el cuerpo de seguridad para resguardar ciertas cosas que después van a ser un gasto, sea de material privado o público, para precisamente resguardar mejor el capital que existe, que después de una u otra forma va a tener que ser reparado por el propio Estado, que en lugar de eso no sacar a esta gente a trabajar, que es particularmente lo que nos decía Karenina, pero no llevado al extremo de la ambigüedad, sino realmente donde sí se estaría privilegiando la población por sobre la economía. En ese sentido, ya he hablado en el sentido pragmático y utilitarista. ¿Por qué? Porque realmente salvaguardar la economía es hacer las acciones y ejercicios que permitan que el sistema estructural, ahora mismo no tanto que no sea afectado, sino a largo plazo. ¿Qué pasa después de la pandemia? Y particularmente que las personas, si solamente están en su casa, son muy poco productivas. Las personas que trabajan desde su casa, que perfectamente pueden hacerlo, no va a ser una extracción de las bajas, lo siento ustedes, que puedan producir por internet, producir dinero, que puedan trabajar desde las computadoras, realmente no son las más importantes en este escenario, no son las que están curando enfermos, no son los que están produciendo la comida, no son los que están produciendo las cuestiones en cómo se transportan los cargos y los aviones que particularmente llevan medicamentos o diferentes insumos hospitalarios, que son los que ahora mismo son los más fundamentales. Entonces, esa población realmente termina siendo pasiva. Paso entonces, ya he explicado la parte utilitarista y pragmática, en mi último minuto de discurso, nadie me hizo puntos, el tema de los principios. ¿Qué pasa acá? Un Estado, los que tienen la posibilidad de salvaguardar una cosa o la otra, no puede privilegiar el tema de la cantidad al mediano plazo. Yo quiero que la gente esté viva hoy, mañana, pasado, la semana que viene y hace los próximos 2 meses. No sencillamente hoy y mañana. Y aunque hoy y mañana mueran más personas, poniendo esto de por medio, que en el otro caso, que probablemente mueran menos personas menos, yo estoy resguardando el sistema normal, que ante la pandemia se debe adaptar efectivamente, pero no olvidando que la pandemia en algún momento se va a acabar, no olvidando que la pandemia tiene sus propias características que se les puede enfrentar sin frenar el mundo sigue girando y hay personas que directamente requieren que siga girando para poder seguir viviendo, no durante la pandemia, sino después. Entonces, porque les he explicado muchísimo mejor en qué caso se ve mejor resguardada cada cosa con acciones y con diferentes ejemplos y explicaciones que no nos da Karenina, y porque les he explicado cómo esto tiene que ser no solo durante, sino después de la pandemia, tanto a nivel pragmático como de principios, creo que he ganado este debate. Muchísimas gracias por su atención. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien.
He aquí una cuestión interesante. Nuestro amigo Nelson nos presenta una dicotomía difusa porque no nos habla exactamente de cómo una no se ve relacionada con la otra. Él nos dice que el hecho de, por ejemplo, resguardar la mayor cantidad de bienes posibles, recurrir al menor gasto, no utilizar todos los recursos para que, que las personas no se mueran, sino en proteger a futuro. Realmente, el problema es que la pandemia te establece un orden de prioridades. Es decir, si tú no frenas la pandemia, sea activa o pasiva, no vas a poder continuar con tu circuito económico en un mañana. Es decir, todos tus esfuerzos tienen que pasar de un momento a lo urgente. Y existe la paridad entre lo urgente y lo importante. Si no es que esté excluyendo una del otro, de verdad hay que tomar, el futuro es importante. Pero ¿por qué es primordial? Porque la moción nos dice, esta casa prefiere posicionando a uno sobre el otro con el término de la prioridad. ¿Por qué? Porque si tú no resguardas en la mayor cantidad de lo posible, entendiendo que limitando la producción, deteniendo que se propague el contagio de las pandemias, tomando medidas de cuarentena e incluso inyectando dinero para que la gente pueda disculpen, para que la gente pueda medianamente subsistir y soportando al sistema médico, sencillamente vas a seguir produciendo, vas a ahorrar, y eso no hay una garantía de que mañana tu economía esté mejor que en el escenario de los que yo les estoy poniendo. La cuestión es la siguiente, incluso en la economía el ahorro no siempre es visto como algo positivo. Siempre es mejor y se recomienda el estimular la inversión. Cuando tú vas a proteger a tu población, tú estás invirtiendo en garantizar en que haya un después. Verdaderamente van a haber catástrofes económicas. Yo no estoy negando ningún escenario. De hecho, yo lo mencioné, mi orador anterior, mi compañero lo mencionó cuando decía que es una afectación de la economía la que va a haber. Pero el compañero Nelson nos ponía el siguiente escenario. Nos dicen, puede que vivan hoy, pero mañana van a estar mal. Ahora, si yo protejo mi economía, en el futuro va a estar bien. Pero ¿cómo vas a tener un futuro si no tomas las medidas de resguardar? Las pandemias, si bien te han enseñado, es que la población, por no tomar las medidas preventivas, por no tomar la responsabilidad social como la prioridad, no va a ser, hacen que la pandemia tenga mayores estragos que los que pudiera causar si no se toman las prevenciones, si no se toma la sociedad como prioridad. ¿Por qué? Porque hay un mayor contagio de la población. Al haber mayor contagio, la economía se afecta igual y pierdes el control de la misma. Entonces, en cambio, si tú por lo menos salvas y priorizas a tu sociedad, la controlas, regulas y tomas ciertos sacrificios que a lo mejor para la economía en un futuro no van a ser tan buenos, por lo menos subsiste la raza humana, por lo menos subsiste el país, y aunque van a tener que enfrentar momentos duros como consecuencia de la pandemia, por lo menos vas a poder frenar el eje primordial, que es el que te está causando la afectación, que es la pandemia. Y la mejor forma de controlar la pandemia es posicionar a la sociedad como prioridad, porque la sociedad es el elemento prioritario donde se está desarrollando la pandemia, y porque inequívocamente si no tienes sociedad, no vas a poder tener un buen desarrollo de tu economía. Entonces entendemos lo siguiente, y es que la economía se encarga de buscar el equilibrio. Entonces tú como Estado, aunque naturalmente tienes que promover que las cosas fluyan normalmente, ante una emergencia tienes que cambiar el orden de tus prioridades, porque ¿de qué me sirve tener a mí una economía que medianamente está produciendo si cuando la pandemia se afecte igual no va a haber medida que evite la pandemia? Solo se va a prolongar y va a ser mucho más difícil incluso mantener a flote a la economía a largo plazo. Entonces, es lo que tenemos aquí. Tenemos que la sociedad es un elemento primordial para que la economía confluya. Si el hombre no se protege, si hay muertes masivas, si
hay colapso de los sistemas hospitalarios, si no se trabaja la urgencia, igual a un futuro plazo, se va a afectar la economía y el desastre a la larga va a ser peor porque vas a tener que reivindicar tu sociedad, o sea, reconstruir unas bases sociales que van a estar erosionadas, que te van a generar crisis e inestabilidades, y encima después tienes la carga económica. Ahora, si tú proteges a tu sociedad, disculpen, si tú la proteges, tomas las medidas preventivas a tiempo, aunque sacrifiques un poco tu producción, aunque la economía pare el crecimiento, por lo menos a la larga vas a tener la oportunidad de desarrollarla y no vas a tener esas dos variables encima, que es la parte social y la económica a la vez. Como nos plantea Nelson, que Nelson nos dice que sencillamente tú proteges tu economía y sí, tomas tus medidas sociales, no excluye la cuestión, pero dejas a tu prioridad en la economía. Pero es que la economía, para que la economía fluya, vas a tener que arriesgar gente y el capital humano es tu principal elemento. Entonces, es una simbología. Luego tenemos lo siguiente, y es que las pandemias es una afección que debe tratarse para frenarse. Si no la frenas, si pones en prioridad otras cosas como garantizar un ritmo de vida que se está viendo frenado, no vas a poder evolucionar a futuro. Y tomando en consideración este elemento, la economía va a tener que verse frenada, aunque no sea el gusto de lo que un economista pudiera decir, porque sencillamente tienes que dar un stop, ponerle freno a la situación y volver a empezar. ¿Hay algún punto? No sé si lo he visto por aquí. No. Entonces, tenemos que la sociedad es el principal elemento potencializador de la economía. Tenemos que las pandemias deben ser ubicadas como prioridad y que si tú logras poner como en Corea del Sur, que proteges a tu sociedad, aunque la economía se ralentice un poco, cuando la pandemia pase, puedes empezar tu proceso de rehabilitación. ¿Que van a haber calamidades? Sí, pero no estás evitándote el peor escenario posible, que es el de las muertes trágicas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, un momento, por favor. Un momento, ajá. 5, 4, 3, 2, 1. Hemos visto en el debate de cámaras altas cómo ha girado el planteamiento a través de dos grandes falacias. Una falacia de falso dilema, ya que se basan desde una perspectiva política en asociar la salvaguarda de la población a través del uso de la cuarentena. Cuando literalmente la cuarentena, el hecho de que sea la más recomendada no quiere decir que sea la última opción. Y además que no establecieron qué tipo de cuarentenas había, porque dentro, por ejemplo, ya que topicalizaron con el fenómeno del coronavirus, hay diferentes tipos de cuarentena que literalmente no rompe la dicotomía entre economía y población. Y lo segundo, que se establece un caso de cherry picking, tomando en cuenta lo que dijo la Cámara Alta acerca del tipo de pandemia, que es mortal, que apenas te toca, te mata, versus el de contagio, que es a mayor replicabilidad del virus, estaría saturando lo que son los sistemas de salud, retrasando la capacidad de respuesta de dicho sistema y acelerando una mortalidad progresiva por otros fenómenos, por agravamiento de neumonía, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, primero, ¿qué es lo que vamos a partir? El primer elemento es, no se garantiza que la cuarentena sea la única forma de salvar a la población, lo cual con esto matamos lo que será el planteamiento de Cámara Alta de oposición. Porque, primero, no es lo mismo establecer cuarentena a las personas que están haciendo la migración o que están llegando o que pueden tener los síntomas, porque eso no afecta al país. Tampoco el tipo de cuarentena progresiva que se hace por sector o por región, o lo que sería lo que han publicado, por ejemplo, en torno como Venezuela, donde se hacen las cuarentenas nacionales.
Existen otros mecanismos como la restricción de espacios públicos o de esparcimiento, que eso no establece específicamente como una cuarentena, las políticas o lo que serían cierto tipo de confinamiento que no requiere cuarentena, cosa que no fue especificado en Cámara Alta. Y lo que sería el aspecto con que queremos diferenciarnos de nuestra Cámara Alta es la política prioritaria. Queremos enfocar este debate y queremos hacer la nueva métrica del debate en basar lo que sería la dicotomía de privilegio de economía versus población a las políticas prioritarias que acompañan las políticas sanitarias de esta pandemia. ¿Por qué? Porque ahí estamos avanzando lo que sería el entorno de cherry picking, donde no necesariamente tú necesitas utilizar las técnicas de demografía primitiva de Thomas Malthus para sacrificar toda una población para salvaguardar la economía, pero entendemos y acompañamos lo que sería el sentido de entender el motor económico como salvaguarda para promover no solamente esta contingencia, sino las próximas contingencias. Y ahí es donde vamos a basar nuestro caso. Porque lo queremos abarcar desde el sentido del valor de la progresividad productiva para acompañar lo que serán las políticas sanitarias de contingencia en el momento y en el después. Vamos a basarnos en 4 argumentos para poder desarrollarlos, totalmente orientando primero la libertad sustentada desde la riqueza, lo cual prevalece que el elemento material es lo que empodera a la persona, el sentido material como fundamento existencial. Eso quiere decir, tú no vives si tú no tienes. Tú no tienes si no produces. Entonces, en este tipo de entornos, tú puedes no solamente tratar de generar y frenar la economía, sino para tú frenar la pandemia, ¿con qué recursos tú cuentas? Y ahí es donde vamos a abarcar los 4 argumentos. Primer argumento, abastecimiento de contingencia. Cuando tú abasteces de contingencia, permite generar recursos. Al tú generar recursos, puedes mitigar riesgos. Y al mitigar riesgos, puedes minimizar el sentido de crisis y darle mayor capacidad de maniobra, por ejemplo, a los sistemas de salud que están equilibrando desde tapabocas, desde insumos médicos, desde medicina, hasta una sana alimentación y productividad económica y productiva que puede generarse. Y con esto explicamos que no solamente explicamos cuarentena, porque estamos viendo Alemania. Alemania, toda social, porque ahorita es uno de los países que tiene menores restricciones. Segundo argumento, genera innovación de formas. A pesar de nuestro elemento de cámaras altas, de querer hacer la afirmación gratuita, de que no se puede producir en casa, se generan nuevas formas de estar en casa, sino privilegiar la tecnología, optimizando los protocolos de consumo, y esto genera como conclusión una nueva rentabilidad económica para futuras pandemias. Tercer argumento, fortalece la moral del país porque mantiene la actividad enalteciendo la capacidad productiva y la capacidad de empoderamiento de la persona, generando mayor cohesión económica. Y el cuarto argumento, que es promover la resiliencia comercial, desarrollando mecanismos de contingencia económica, que puede generar nuevos protocolos económicos para poder desarrollarse no solamente en el conflicto, sino a posteriori, y fortaleciendo un sistema productivo innovador. Entonces, ¿por qué enaltecemos estos 4 argumentos? Porque estos 4 argumentos no solamente saca a la persona dentro de su entorno, y no solamente nos permite aprovechar la resiliencia del contexto. Eso quiere decir sacar del foco de la pandemia, abastecer a los sistemas de salud y privilegiar a políticas sociales, que sería el confinamiento, que sería la cuarentena y que sería el estado pasivo. Si nosotros motivamos el estado pasivo, que es privilegiar a políticas sociales que verdaderamente no estarían protegiendo la producción, no solamente estaría sufriendo la pandemia de ahora, sino que no garantiza que en el mañana se puedan recuperar a nuevas pandemias. Entonces, en ese sentido, nosotros sí preferimos que se hagan políticas prioritarias de productividad y de producción de economía por encima de políticas sociales para poder salvaguardar la colección y sobre todo ayudar al sistema sanitario en protocolos de pandemia. Por eso es que nosotros estamos proyectando y promoviendo el valor de la progresividad productiva a través del abastecimiento de contingencia, la generación de innovación inversionista,
el fortalecimiento de la moral del país y la promoción de la resiliencia comercial, entendiendo que nosotros privilegiamos a la economía por encima de la población, a la libertad por encima, a la libertad y la emancipación de la persona por la riqueza y el sentido material como fundamento existencial de la persona. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto existes? Muchísimas gracias. Muy bien, ¿se me escucha bien? Sí. Ok, les voy a pedir un favor. Lo primero es que por favor no me vayan a, o sea, si me van a hacer puntos de información que sean por escrito, preferiblemente no hablado. Y lo otro es que me marquen, porque no estoy llevando tiempo yo, cuando se pase el primer minuto, el sexto y cuando llegue el 7. Gracias. Ya va, solamente tengo un problema que yo no puedo escribir. Ah, bueno, está bien, no te preocupes, dilo hablado. La cuestión es que lo que va a pasar es que se me puede cortar un momento el audio, pero sigo aquí, ¿ok? ¿Aló? Ok. Entendido. Ok, perfecto. Está Y bien, está bien. si escuchan a alguien hablando de fondo, es mi abuelita haciéndome porras porque ya. Ah, Ok, voy a empezar. 5, 4... Ok, tranquilo. lo que callan las amas de casa. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Se empezó este debate hablando acerca de dos posibles métricas. Una de las métricas era tener una y perder la otra, hablando en respecto con economía y población, y la segunda era enfocarnos en una de las dos sin perder la otra. Yo les voy a demostrar cómo en ambos casos sigue siendo mejor que prioricemos a la población y salvaguardarla que a la economía. ¿Por qué? Primero, ¿por qué la población se tiene que priorizar ante la economía? Como se dijo anteriormente, ¿quién sustenta la economía? La población. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ¿cómo funciona un sistema económico? Mediante la oferta y la demanda. Si no tienes nadie que haga una demanda porque tu población está enferma, porque tu población tiene condiciones y porque tu población se está enfocando completamente en salvaguardar en sí su seguridad y su salud, entonces no vas a tener a nadie no va a valer la pena que haya una producción o que haya una oferta. ¿Por qué? Porque no tienes demanda para la misma. La demanda se va a enfocar únicamente en los insumos médicos. ¿Y qué puede generar esto? Que haya tanta demanda por insumos médicos y que no tengas una suficiente oferta, lo que va a ocasionar a largo plazo es un colapso del sistema económico general. Seguimos avanzando. Lo importante en estos momentos es que se produzca lo esencial. Entre otros debatientes estuvieron hablando acerca de que si no tenías la producción, entonces no ibas a sustentar un sistema económico. Pero ¿qué es lo importante? La redestinación de los recursos. ¿Cómo redestinamos los recursos? Cuando nosotros priorizamos las medidas sociales por encima de las... priorizando lo social, priorizamos lo económico. ¿Por qué? Yo priorizo lo social al darme cuenta de que lo necesario es que se produzcan insumos médicos y de primera necesidad como de los alimentos. ¿Y cómo se realiza esto? Cuando yo realizo ciertas restricciones que son destinadas a proteger a mi población. Si yo protejo a mi población y hago que ésta únicamente produzca lo necesario para sobrevivir, estoy tanto salvaguardando mi economía como salvaguardando a mi población, porque de ambas formas estoy tratando de hacer que haya la menor producción posible, pero destinada a lo más necesario. Y así es como mantenemos una economía y mantenemos una población. Pero les voy a seguir explicando por si acaso hay algunas dudas. ¿Por qué? Los gastos son mayores. Vamos a suponer que nosotros seguimos trabajando. Utilicemos el empleo de que no hay restricciones en sí. Ya te voy a dar tu punto, Maynard, dame un momento. Vamos a suponer que seguimos trabajando. Entonces, seguimos trabajando sin medidas de restricción o con medidas de restricción leves, que lo que van a generar es un mayor contagio. Hay personas que trabajan en su casa, pero hay personas que no trabajan en su casa. Y hay personas que simplemente no pueden dejar de trabajar rodeadas de otras personas. Vas a tener a juros empleos que van a estar destinados a que haya gente rodeada alrededor de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo que poner como prioridad a mi población, porque cuando yo priorizo a la población, lo que hago es salvaguardar a todas las personas en todos los tipos de empleos que tengan. De nada me sirve que alguien siga produciendo si a la larga se va a enfermar. Esta enfermedad me va a generar gastos como persona y como gobierno, como Estado, y después de esto lo que voy a hacer es que voy a tener mayores gastos económicos que no van a ser empleados de la manera más efectiva. ¿Por qué? Porque no tomé las medidas sociales que eran necesarias en un inicio. Muy bien, ¿cuál es tu punto, Maynard?
Ok. Fíjense, por favor, que están enalteciendo lo que sería el entorno productivo para tratar de tener insumos médicos y productividad. No se está demostrando la coexistencia entre lo social y lo económico, sino la prevalencia de lo económico para sustentar lo social. Por favor, jueces, manténganlo en cuenta. Ok, muchas gracias por resaltar eso. Vamos a seguir hablando acerca del tema de por qué cuando yo hablo de mantener lo económico seguimos sustentando lo social. Yo sustento lo social, ¿por qué? Porque yo restringo ciertos sectores. Cuando yo estoy enfocándome en una medida social, es permitir que ciertas personas sigan trabajando para mantener a mi sociedad, no para tener una economía. Si yo quiero que sigan trabajando los sectores de alimentación y de salud, es porque yo quiero que las personas tengan lo básico para vivir, que es alimentación y salud. Estoy priorizando que trabajen las personas que tienen que trabajar necesariamente para poder seguir haciendo subsistir a los demás. Entonces, les voy a presentar un escenario. Yo salvaguardo mi población versus yo salvaguardo mi economía. Cuando yo salvaguardo mi población, la economía va a disminuir. Eso no es mentira. El sistema económico va a estar en baja, va a estar en recesión. Esa es una realidad inminente. La cuestión es que cuando yo salvaguardo mi economía, igual el sistema económico va a disminuir. ¿Y por qué? Porque la salud, cuando yo salvaguardo mi población, mi salud está relativamente más estable, porque aunque haya fallas, yo estoy salvaguardando la población y estoy tomando medidas, sean las que sean medidas de cuarentena, sean medidas de restricción, yo estoy tomando medidas necesarias para salvaguardar a mi población. Eso va a hacer que la salud pueda disminuir, pero que se siga manteniendo relativamente más estable. En cambio, si yo salvaguardo mi economía tomando medidas que son únicamente destinadas a la economía, entonces, ¿qué va a suceder? Mi salud va a bajar y va a bajar en una medida mucho mayor que si yo salvaguardo mi población. Y cuando tengo menos personas trabajando porque no tienen salud, lo que hago es disminuir mi economía. Ahora, ¿qué pasa además? Cuando salvaguardo mi población, tengo sistemas de salud que se mantienen, sistemas de salud que van a tener la capacidad de seguir teniendo a las personas, tanto de esas enfermedades que son de una pandemia como las que no. Y algo que resaltar muy importante en todo esto, que es que estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de una enfermedad que se esparció en un país nada más, donde yo empiezo con pequeñas medidas de restricción que van a hacer que todo se estabilice. Estamos hablando de algo que ya llegó a un nivel tan amplio que no se puede controlar con las medidas básicas. Tenemos que avanzar a medidas que van más allá, y estas medidas que van más allá a veces hacen que la economía disminuya, o no a veces, en todas las ocasiones, y esto va a ser necesario. Entonces, si mi sistema de salud se colapsa, ¿qué es lo que pasa? Yo salvaguardo mi economía, mi sistema de salud se colapsa, ahora tengo menos personas a las que voy a poder salvar, tanto de las pandemias como de otras enfermedades que tengan. ¿Por qué? Porque yo preferí que mi economía se mantuviera y que la gente siguiera trabajando en X o Y espacios o otras medidas, en vez de salvaguardar a mi población y que únicamente tuviesen que trabajar los sectores primordiales. ¿Cuál es tu punto, Nelson? Cariño, es que la única cuestión diferencial que ustedes me dicen es que la gente no salga a trabajar. Desde el gobierno sí le hemos dicho cosas que sí hay diferencias que haría resguardar a las personas por sobre la economía. Si no, al final está salvaguardando la economía también. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Con esto voy a dar mi último punto con respecto a sean las medidas que sean, ya sean de restricción, ya sean de cuarentena u otras medidas, yo en menos tiempo logro atacar a la pandemia. ¿Por qué? Porque hay menos casos de contaminación, porque hay menos casos de personas que se ven enfermas de esta pandemia. Si yo permito que la economía sea lo que esté por encima y mantengo mi sistema económico, tardo un tiempo largo, muchísimo más que el anterior, o incluso así sea de 1 o 2 días más, estamos hablando de 1 o 2 días más en los cuales hay personas que se pudieron haber salvado. De las personas depende la economía, de que estas personas sigan trabajando, de que estas personas sigan produciendo, es de lo que depende. Y yo no puedo estar priorizando un sistema económico en el cual simplemente me va a importar que la gente siga haciendo ropa que yo no puedo salir a comprar porque tengo el riesgo de contagiarme. Eso no es lo importante en este momento. Lo importante, y es lo que hay que priorizar, es la vida. Y la vida se prioriza mediante la salvaguarda de la población. ¿Que va a llevar una caída económica? Sí, pero ¿qué va a traer esto después? Una reestructuración y una mejora de la economía en general, porque la economía va a transformarse en una que está preparada para cuestiones como esta. La economía se transforma en una en la cual se sabe cómo actuar ante las pandemias para que siga sobreviviéndose o estabilizándose el sistema económico sin llegar a lo otro. Gracias. Lo que pasa no, perdón, o sea, me voy a disculpar porque es que como no me mandaron el mensaje de que cierren los puntos y los 7 minutos me perdí, no llevé el tiempo. Problema de internet. Estamos en Venezuela. Dale, tranquila.
¿Me escuchan? Sí. Ok. Pero un momento, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. La métrica que ha establecido el extensionista que hemos desarrollado en Cámara Baja de este gobierno es ¿qué política se privilegia más en un contexto de pandemia? ¿Lo social o lo económico? Vamos a hacer un breve resumen para tratar de establecer cómo gobierno en general y sobre todo la Cámara Baja de Gobierno ha ganado este debate en algunos contextos generales. En el contexto superior, sobre todo en las cámaras altas, se pudo entender cómo, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, cómo se establece una métrica primero de prevalecer las pandemias a nivel de contagio letal y a nivel de contagio y letal, salvaguardar la economía porque permite beneficios, establece ante una población pasiva que simplemente no va a generar sustento, que se va a establecer el intercambio de bienes y servicios y sobre todo enaltecer una moneda fuerte para generar recursos, versus una Cámara Alta de oposición que planteó lo que era la salvaguarda porque no existía o porque no había, porque tenía que salvar a la humanidad. Y sobre todo basándose en el sentido de cuarentena igual salvar a la humanidad. Y sobre todo allí gobierno le gana a oposición porque se establece sobre todo que la ponderación y el tema preventivo es mucho más importante para mantener y suministrar lo que serían las plataformas de respuesta ante simplemente una población pasiva que no pudo responder la Cámara Alta de Gobierno. En lo que fue el debate de cámaras bajas, nosotros presentamos una nueva estructura y presentamos una nueva perspectiva de cómo dimensionar el debate, basado en 3 elementos métricos. Primero, prevalecer las políticas económicas por encima de las sociales, entendiendo la libertad por encima de la riqueza, y segundo, el sentido material en sentido material como fundamento existencial. ¿Cuál sería el abordaje que hizo la líder de oposición? Literalmente gran parte de su discurso que hizo fue tratar de enaltecer la producción como una manera de salvaguardar lo social. ¿Por qué? Cuando establece la forma de producción, de potenciar rubros especiales, seguir potenciando para tratar de prevenir mayor contagio. Todavía sigue validando el teorema de cámara alta, donde solamente las políticas de cuarentena pueden sustentar al entorno porque pueden existir protocolos de prevención de alejamiento sin que caigan políticas de cuarentena, cosa que la líder de oposición no explicó. Y sobre todo vamos a responder a uno de los vacíos que me dice, si yo mantengo trabajando a la gente, se me van a contagiar más. Existen diversas modalidades de trabajo, no solamente en trabajo formal donde tú estableces los 2 metros de distancia y sobre todo privilegiando la parte tecnológica por encima de la manufactura y en la parte de la manufactura con elementos especiales que prevenga el contagio. Pero sobre todo, y en su mismo discurso, cuando dice que tiene que seguir trabajando, que quien sustenta la demanda es la parte económica, literalmente no solamente que ella está enalteciendo la parte económica por encima de lo social, sino que ella está contradiciendo su rol como oposición. Entonces, vamos a definir esto bajo 3 puntos de choque. Producción versus lo social. ¿Qué salvaguarda más y genera más estabilidad? En este debate se ha demostrado que la producción puede ayudar al sistema sanitario a mantener y a responder ante las pandemias. ¿Por qué? Porque genera recursos, y no solamente el recurso médico, sino también el recurso alimenticio, el recurso que mantiene funcionando una población. Hemos demostrado con los argumentos, no solamente el desarrollo de la salvaguarda, ¿qué salvaguarda más, la economía o lo social? Sobre todo una moral fortalecida como estableció nuestro extensionista, que ahí donde se clasifica y se diferencia de nuestra Cámara Alta, que a pesar de que presentó un caso interesante, pero nosotros generamos un mayor impacto, ya que lo aterrizamos con mayor realismo al entorno de lo que se está trabajando, sobre todo en el desarrollo del abastecimiento de contingencia, generando nuevos modelos, enalteciendo la moral del país, generando una nueva salvaguarda y promoviendo la resiliencia comercial, porque no solamente se está pensando en el hoy, se está pensando en el mañana. Y nada sirve atacar una pandemia quedándonos en nuestra casa sin hacer nada
sin simplemente promover un aparato productivo que verdaderamente lo enaltezca. Y el tercero, ¿qué genera mayor estabilidad? El discurso de nuestra líder de oposición fue claro, de la extensionista de oposición fue claro y notorio: privilegiar lo económico para sustentar lo social. ¿Para qué? Para generar insumos médicos, para generar lo que serán los rubros productivos y todo lo que sería el entorno. Entonces, hemos ganado el debate, sobre todo en las cámaras bajas, primero porque hemos presentado un impacto mucho más realista a través del valor de la progresividad productiva para alimentar lo que sería la parte de la contingencia. Hemos privilegiado y hemos ganado porque hemos enaltecido el valor de lo económico por encima de lo poblacional, por la libertad sustentada en la riqueza y el sentido material como fundamento existencial. Hemos diferenciado lo que han sido las falacias de las cámaras altas de falso dilema en sacrificar a la población, porque no se salva a la población solamente con la cuarentena, y estableciendo la nueva métrica que nosotros lo enaltecemos desde políticas económicas para generar producción, mayor recursos para poder enfrentar la pandemia, y sobre todo diferenciándonos del cherry picking, del peor escenario, porque a pesar de que estamos en un contexto grave, pero han existido casos como el de Alemania, como el de Israel, donde han elegido lo que serían los sistemas de restricciones selectivas sin caer en la cuarentena para poder enaltecer sus economías. Por ende, y por ese tipo de sentidos, y sobre todo reiterando los 4 argumentos de nuestro extensionista: abastecimiento de contingencia que permite minimizar las crisis a través de la generación de recursos, la generación de innovación a través de la tecnología que permite automatizar la parte de la producción, la manufactura y el comercio para promover una nueva rentabilidad, una nueva dinámica y un nuevo ciclo económico. Tercero, lo que es el fortalecimiento de la moral del país, sobre todo manteniendo y ejerciendo la imagen de una persona activa, productiva, desarrollada, que permita seguir trabajando como una forma de proactividad hacia el país. Y el cuarto argumento, promover la resiliencia comercial para aprovechar las dificultades de esta pandemia, no solamente para generar recursos, sino para extender más allá. La actividad económica es lo que nos mantiene en pie, y no precisamente sacrificando, sino enalteciendo a través de nuestro sistema. Muchísimas gracias. Ajá. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy vamos a empezar con una serie de refutaciones, comenzando con el primer ministro. El primer ministro habla acerca de que la población no puede ayudar en una pandemia y lo coloca en un contexto en el cual el sistema económico depende de la población. Y es que así es necesariamente. La población ayuda en una pandemia. ¿Por qué? Porque la población ayuda en cuanto a la prevención. La población es quien reproduce en el sistema económico, y si la misma se encuentra enferma por una X o Y condición, no va a poder ejercer su trabajo ni con la misma potencia o directamente se va a ver limitado. Por lo mismo, la población sí es completamente necesario que se mantenga saludable, porque si no, no le sirve en un sistema económico. Siguiente. Habla acerca de que la situación post-pandemia no sea terrible. Precisamente salvaguardar a nuestra población es lo que hará que la situación post-pandemia no sea tan terrible. ¿Por qué? Porque la población que se ha mantenido fuerte, que ha logrado sobrevivir a esta pandemia, es la que va a reestructurar el sistema económico que ha caído, porque va a caer independientemente de lo que suceda. Entonces, cuando esta población reestructura ese sistema económico, como es más, como está fuerte y como se ha mantenido en su mayoría porque se priorizó a la población, es la que va a lograr que la situación post-pandemia no sea tan terrible. De nada le sirve una economía que esté un poco más estable mientras que no tiene población que produzca en ella. Sigue. ¿Los recursos son finitos? Sí, precisamente porque los recursos son finitos es que no puedes arriesgar a la población. ¿Por qué? Porque arriesgas a la población en recursos que no son obligatoriamente necesarios. Cuando nosotros priorizamos a la población y hacemos que esta población produzca únicamente lo necesario, como lo dijo anteriormente el extensionista, solamente priorizamos los productos que son de primera necesidad, y al priorizar estos productos de primera necesidad, más tarde tendremos una población que no se va a ver tan afectada y cuyos recursos que fueron finitos van a seguir siendo producidos. ¿Por qué? Porque depende de la población que los recursos puedan seguir siendo producidos. Seguimos.
más vidas se van a ver afectadas con el cambio. No, las mismas vidas podrían verse afectadas, tanto en una, o sea, incluso más. En una situación en la que tú priorizas la economía, tienes más vidas afectadas. Y estas vidas afectadas van a tener distintas gravedades. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una cantidad de vidas afectadas si priorizas a la población, pero no en el mismo periodo de tiempo, como lo dijo anteriormente la extensionista, y tampoco con la misma gravedad. Si tienes menos población afectada y menos grave, entonces con el cambio no van a tener un impacto tan fuerte. Posteriormente, habla acerca de que va a haber menos comida y que va a haber menos medicina. Y precisamente esto es de lo que hablaba el extensionista anteriormente. No, porque ambas se siguen produciendo. Todas las medidas que se toman normalmente en situaciones de pandemia, como se hablaron anteriormente, son las que priorizan las producciones de necesidades básicas. Y esta producción de necesidades básicas se van a mantener únicamente para que el resto de la población pueda subsistir y posteriormente se reanude un sistema económico que va a ser diferente, que va a ser más fuerte porque logró sobrevivir a esta situación de pandemia y que van a haber personas que van a poder manejarlo, porque sin personas no hacemos nada. Pasamos posteriormente con el viceministro. El viceministro habla acerca de, y da un ejemplo bastante bueno para la situación, la panadería de mi esquina no puede trabajar. Y cito, la panadería de tu esquina puede trabajar perfectamente. ¿Por qué? Porque precisamente estamos priorizando aquello que es de primera necesidad. La panadería va a producir pan que tú vas a poder seguir comprando. ¿Por qué? Porque se le está dando a la población exactamente las producciones que necesitan para poder subsistir en una situación como esta y que posteriormente puedan reanudar la economía, como ha estado anteriormente, o de una manera mejor y más fuerte, que es lo que se estima. Ahora, la reintegración de las personas va a ser distinta porque no se produce lo mismo. Lo importante es lo esencial, como se dijo anteriormente. Nelson, tu punto. Me resulta contradictorio que me digas que el desarrollo económico depende de las personas, pero que su medida sea dejarlas todas en casa. En tal caso, mira, igual están privilegiando lo económico, igual las personas se van a ver afectadas. Muy bien. Dejar a las personas en casa es una de las medidas que pueden ser utilizadas. Y estas medidas que pueden ser utilizadas son principalmente para que las personas posteriormente tengan una capacidad de llegar a un sitio en el cual volver a trabajar. Porque de nada sirve, como se ha dicho en numerosas ocasiones, el hecho de que tú mandes a las personas a las calles para que se contaminen y luego se tengan que quedar en su casa, pero enfermas, siendo menos productivas para la población y generando más gastos para su gobierno, que ahora va a tener no solamente que mantenerlas, sino que además van a tener que utilizar su dinero en gastos de salud para poder ayudar a esta persona. Ahora, continuamos. En otras palabras del viceministro. No hay que olvidar que la pandemia se va a acabar, exactamente, no hay que olvidar que la pandemia se va a acabar, pero depende de las medidas que se tomen, si se prioriza a la población o a la economía, el tiempo en el que se acabe. Si se prioriza a la economía, vamos a tener una pandemia que se acabe en un tiempo muchísimo más elevado. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas adecuadas para que se siguiera cuidando a la población y se priorizó una economía que lo que hizo fue que la gente se enfermara más, que la gente tuviera menos capacidades productivas, y al tener menos capacidades productivas, tu economía descendiera más, que eso fue lo que habló anteriormente la extensionista. Ahora, vamos con el extensionista de gobierno. Habla específicamente de medidas como la restricción de espacios públicos y confinamientos. Nuevamente, estas son medidas paliativas. Estamos hablando de medidas que pueden funcionar solamente cuando nosotros hablamos de una enfermedad que no se restringe, que no se ha extendido una medida tan grande que llega a ser peligroso. Los países que toman medidas como de las que se hablaron tantas veces, como de cuarentena, es porque ya se sabe que su expansión puede ser tan elevada como para que genere un daño general en la población. Entonces, estamos hablando de una pandemia, algo que ya llegó a nivel mundial, que se encuentra en todos los continentes, que está afectando el manejo de la población, y estas medidas que se toman en las pandemias son las necesarias para que pueda, a mediano, corto, largo plazo, darse una economía que se mantenga o no se mantenga con la misma estabilidad, por lo menos siga sobreviviendo o transformándose ante la población. Y esto solo se puede lograr, esta economía que se salvaguarde, que se transforme, que se mantenga, o cualquiera de las opciones, si tú primero salvaguardas a tu población, si tú la tienes como prioridad. Hablan acerca del valor de la progresividad productiva, y que el elemento material es lo que potencia a las personas, sí, pero ¿qué pasa con estos derechos de las personas? ¿Qué pasa con el hecho de que se les salva, estas no tengan la capacidad de trabajar porque están enfermas? Si no tienen la capacidad de trabajar, entonces nuevamente caemos en quedarse en casa para gastos económicos que no se tienen la capacidad y que el gobierno se tenga que hacer cargo de ello, lo cual nuevamente disminuye el valor de la economía. Ahora, fortalece la moral del país, que son sus palabras y la base de su discurso en general. La moral que va a tener el país base a 4 soluciones que establece. Sí, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga moral y que mi país se sienta enaltecido y feliz con todo esto, cuando en realidad tengo
centenares de personas que están enfermas, que tienen menores o mayores capacidades y que no me van a producir ningún tipo de capacidad, que voy a tener una pérdida humana, que no voy a lograr tener una misma recuperación después de la pandemia. Si estamos hablando en un debate en el cual lo más importante es qué medidas tomar para que posterior a la pandemia tengamos las mejores condiciones posibles, entonces la moral que tengan las personas en el momento porque siguieron trabajando y porque se sintieron fuertes por seguir trabajando, no va a servir de nada cuando estén postradas en una cama por una enfermedad que no les permite continuar con ningún tipo de sistema económico, lo cual genera la caída del sistema económico y nos demuestra que priorizarlo no ayuda en nada. Siguiendo con mi último minuto. Fortalecer el sistema productivo. Sí, pero es que esto no es excluyente. El hecho de que tú fortalezcas un sistema productivo en un momento no va a ser excluyente de que lo puedas fortalecer después. De hecho, ni siquiera es seguro de que tú vayas a fortalecer tu sistema productivo por seguir trabajando en una pandemia. Así que, teniendo todo esto en consideración, no queda más que decir que lo importante es... Tiempo. ¿Se acabó? Sí. Muchas gracias. Dios. Creo que si me dicen... Sí, yo estaba escuchando algo de fondo y me quedé como... ¿qué pasó? Mierda. Mierda. O sea, dejen de darle verdad. coñazo. Dejen de darle coñazo. Deja el maltrato, dile no al maltrato. Día 6 de pandemia. Ok. Vámonos antes que llegue el coronavirus. Gracias por el torneo, en este preinterno, chicos. Un placer con todos. Ahorita nos volvemos a ver, Todos. Francis. Ahorita nos dice lo bonito para que quede más lindo. Sí, es que... En 15 me Dios, dices lo mucho que me amas, en 15. Es que no te soy de verdad. Que te amo yo a ti. Ay, no. Entonces, por favor, sáquate la sala para comenzar rápido la deliberación. Salgan. Los llamamos entre 10 minutos. Karina. Care, corazón.